Yo creo que vamos bien. Esto es una cuestión donde lo que hay que tener básicamente es paciencia y persistencia y no caer en provocaciones. Si lo hacemos así y trabajamos y continuamos trabajando el apoyo regional, yo creo que finalmente vamos a tener éxito y vamos a llevar a los británicos a la mesa de negociaciones para la devolución efectiva de la soberanía. ¿Por qué este año se vuelve a hablar de Malvinas? Bueno, los 30 años del conflicto en el Atlántico Sur son un momento bueno para hacer un balance, ¿no? Es un plazo grande y obviamente hay que reflexionar. Estamos llevando como propuesta de malvinización de nuestra realidad nacional esta declaración de Ushuaia a todas las provincias, y hoy en Paraná hemos tenido la posibilidad de visitar la segunda provincia argentina en esta tarea que nos hemos dado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Hoy pidió el ministro de Relaciones Exteriores, Timmermans, en Seúl, que se hable y se aclare a partir de lo que pasó en el Atlántico Sur, la situación de que no hay armas nucleares, que finalmente lo confirme el Reino Unido. ¿Qué pasa con esto? Sí, ha habido una actitud evasiva de parte del Reino Unido de Gran Bretaña en relación a la denuncia formulada por el gobierno argentino. El Congreso de la Nación, en la declaración de Ushuaia, ha ratificado esta denuncia de militarización y nuclearización del Atlántico Sur. Tenemos que recordar que el Atlántico Sur ha sido declarada por Naciones Unidas como zona de paz, y las acciones de Inglaterra, además de ser contrarias al derecho internacional, van en una contradicción directa a este carácter de zona de paz del Atlántico Sur.